La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Levítico 4. Este capítulo inicia la prescripción de leyes sobre las ofrendas por el pecado. En hebreo, la ofrenda por el pecado se llama hatat, de la misma raíz que la palabra básica para definir pecado, que literalmente significa errar al blanco. En otras palabras, aquí se describe cómo expiar los pecados involuntarios o cometidos inadvertidamente. Estudiemos las implicaciones que tienen los detalles de esta ley. Primero, actitud de arrepentimiento. Todas las ofrendas por el pecado tienen en común el arrepentimiento. El pecador primero debía confesar sus pecados imponiendo su mano sobre la cabeza de la víctima. En segundo lugar, debía degollar al animalito con sus propias manos para entregarlo al sacerdote para el resto del ritual. El ritual externo implicaba una actitud del corazón, en primer lugar ante Dios, a quien ofende todo pecado. No hay perdón sin confesión del pecado y no puede haber confesión aceptable sin genuino arrepentimiento. El arrepentimiento literalmente implica un giro de 180 grados, un cambio de mente en griego. Esta metamorfosis es imposible operarla uno mismo. Sin embargo, Dios anhela tanto perdonarnos y limpiarnos del pecado que envía al Espíritu Santo para que opere el arrepentimiento en nosotros. En otras palabras, la ofrenda por el pecado no era un servicio de pago por evento. Era una expresión pública de arrepentimiento, un acto simbólico de volverse a Dios, donde una inocente criatura recibía el castigo que merecía el pecador. Segundo, la sangre aplicada. Algo importante es que en todo caso la sangre del sacrificio debía ser aplicada, rociada delante del velo, untada en los cuernos del altar, rociada sobre el altar o derramada delante de Jehová. La sangre por sí misma no tenía ninguna virtud expiatoria. Era la aplicación que hacía el sacerdote lo que obraba la expiación. Jesucristo no solamente murió como sacrificio expiatorio sobre la cruz, Él también es el sumo sacerdote celestial que ministra y aplica la sangre de su sacrificio en nuestro favor. Su sacrificio no tendría sentido sin su ministerio sacerdotal. Tercero, distinción de pecadores. ¿Es un error la pregunta ¿qué es más pecado? ¿El asesinato o el adulterio? Pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, declara Santiago 2:11. La distinción que hace la Biblia es entre un pecador y otro. Las diferentes palabras que se traducen como pecado implican distintas actitudes del pecador hacia el pecado y hacia Dios. Aquí se hace distinción de los pecadores por su jerarquía. El pecado del sumo sacerdote es considerado de mayor gravedad por ser el representante espiritual del pueblo. Su pecado implica hacer recaer culpa sobre el pueblo, según el verso 3 en la Dios habla hoy. Por lo tanto, la ofrenda debía ser un becerro y la sangre debía rociarse delante del velo que cubría el arca del pacto que contenía los 10 mandamientos y debía untarse en los cuernos del altar de oro que estaba delante del Señor. En cambio, para expiar el pecado de un ciudadano común, basta con una cabra y simplemente untar con sangre los cuernos del altar de bronce que estaba en el atrio. Dios conoce nuestras intenciones y el alcance de nuestras transgresiones. No obstante, nos dio a Jesús como el Cordero de Dios, no el becerro, porque en Cristo hay esperanza para los más pobres. Y cuarto, pecados comunitarios. Otro detalle interesante es que también se considera la posibilidad de un pecado comunitario, un pecado cometido por toda la nación, según los versos 13 al 21. Generalmente pensamos en el pecado como un problema individual, pero esta enfermedad es tan grave que tiene cualidades pandémicas. Sin embargo, hay suficiente perdón para todos en la sangre de Cristo Jesús. Solamente necesitamos permitirle aplicarla en nuestro favor a través del bautismo. ¿Ya recibiste tu expiación? Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.